Bienvenidos a Laicos en Salida, una semana más aquí en Canal Diocesano de Televisión para ofrecerles lo que fue el Congreso Nacional de Laicos que se celebró en Madrid el pasado mes de febrero. Hoy nos vamos a detener en los procesos formativos, el título, el nombre del tercer itinerario que presentaba el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, don Gabino Uribarri. Él es miembro también de la Comisión Teológica Internacional. Y antes de ofrecerles esa intervención que tiene que ver con los procesos formativos, tenemos que saludar a Luciano Soto, miembro del Apostolado Seglar de nuestra diócesis de Toledo, de la Delegación de Apostolado Seglar, y otro de los congresistas que participaron en este itinerario. Luciano Soto, bienvenido, ¿qué tal? Bien hallada, Conchi. Me gusta veros en presencia un poco después de todos estos días, semanas y meses de confinamiento. Encantado de estar con vosotros. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, Luciano. Y bueno, yo decía que tú participaste en este tercer itinerario dedicado a los procesos formativos, pero tú estuviste en el resto del Congreso Nacional de Laicos. Valórame tu experiencia, ¿cómo fue? Pues mira, Conchi, mi experiencia podíamos resumirla en dos palabras: muy gozosa y esperanzada. Al principio, cuando se anunció la convocatoria del Congreso, yo era un poquito bastante escéptico, porque se había hecho con mucha precipitación. Yo ya estaba en unos cuantos congresos así nacionales y veía o había visto que aquello había terminado, desde luego, sin ninguna continuidad. Pero después de que empecé a comprobar las claves fundamentales con las que se convocaba el Congreso, me di cuenta de que esto era algo serio y algo importantísimo. Por eso te digo que para mí fue una experiencia. Luego, después de llegar allí a Madrid y encontrarme con tantas personas con distintas sensibilidades y con la actitud tan buena de reflexión y de diálogo y de ganas de trabajar, de trabajar y de reflexionar, pues para mí fue, ya te digo, una experiencia gozosa y creo que también muy esperanzadora, por lo que te digo de ser un congreso preparado en proceso, en cuestión de cuestión procesual, que eso tiene mucho que ver con dar prioridad a que esto no se termina o no se ha terminado con ese congreso que se celebró en Madrid, donde estuvimos todos, sino que esto va a tener una continuidad y una continuidad para conseguir los fines principales del Congreso, que es precisamente ser pueblo de Dios y además ser en salida. Bueno, si te parece, luego hablamos de esa continuidad, de cómo crees que se va a desarrollar esa continuidad. Es algo que ya hemos tocado en este programa cuando al delegado le decíamos, porque claro, los 28 congresistas de Toledo que participasteis, de alguna manera teníais la misión de transmitir todo lo que habíais vivido en el Congreso. Acaba el Congreso y a los pocos días se produce todo lo que ha venido con esta crisis sanitaria y obviamente pues claro, nos limita bastante el poder compartir, organizar encuentros y demás, ¿no? Luego hablamos de esa continuidad, si te parece, y de cómo crees tú que se va a desarrollar en un futuro, incluso cómo se puede plasmar esto en nuestro plan pastoral diocesano, por ejemplo, del curso que viene, si te parece, pero antes vamos a centrarnos en la cuestión de los procesos formativos. No es la primera vez que tú y yo, Luciano, hablamos de la importancia de la formación en los laicos. Cuéntame en Sí. primer lugar qué te pareció esta intervención del profesor don Gabino Uribarri y en qué medida es importante la formación para los laicos. Sí, cuando se presentaron los itinerarios sobre los que se iba a reflexionar en el Congreso, pues yo indudablemente me fijé en este de la formación por varios motivos que tú sabes y que son muy importantes. Para mí, vocación cristiana y vocación profesional. Muchos años trabajando en la formación de niños, de adolescentes, de jóvenes, pues para mí era algo prioritario. Y en segundo lugar también porque el magisterio lo considera como algo prioritario, la formación, de siempre. Porque yo me acuerdo desde antes del Concilio Vaticano II que el catecismo era algo obligatorio para los Sí. muchachos y para los niños y para los adolescentes. Pero luego el Concilio Vaticano II lo puso o lo dio tanta importancia que lo dedicó en el decreto de apostolado, sobre el apostolado de los laicos, lo dedicó todo un capítulo fundamental.
luego Christi Fidelis Laicis, San Juan Pablo II, lo volvió a dar todavía más importancia cuando habló en un capítulo muy importante sobre lo fundamental que era la formación, y lo titulaba así, lo titulaba el capítulo "Para madurar y dar frutos". Es decir, que sin esa formación es difícil madurar en cristiano y sobre todo dar fruto. Y luego el documento de nuestros obispos, Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo, que vuelvo a insistir, y lo dio un matiz fundamental. Dijo que era una urgencia prioritaria en la Iglesia. Urgencia prioritaria. Y después, razonándolo bien, ¿por qué es urgencia prioritaria? Después de ver los itinerarios que se han realizado o que vamos a realizar, sobre los que vamos a reflexionar en el Congreso y hemos reflexionado, veo que sin formación, con su debido acompañamiento, no puede haber presencia de Iglesia en salida, ni puede haber, si no hay presencia de Iglesia en salida, no puede haber primer anuncio. Entonces, fíjate, creo que es fundamental que los procesos formativos estén ahí, en esa urgencia prioritaria, para conseguir los objetivos del Congreso, que son una Iglesia sinodal y una Iglesia en salida. Destacó el ponente, luego lo veremos un poco más adelante, una idea muy importante, ¿no? Y que hemos repetido en muchas ocasiones, que tiene que ver con este aspecto precisamente de la formación, que ser Iglesia en salida requiere de esta formación. Pero él va un poco más allá y dice que debemos conocer nuestra fe y también saber proponerla, saber transmitirla, porque quizá en ese primer anuncio puede que uno tenga mucha voluntad, pero si no sabe cómo expresar eso, cómo hacer llegar esa buena noticia, no hacemos nada. Claro, el ponente, que hizo un resumen, porque lo que hacían los ponentes no es hacer una ponencia formativa, sino una preparación, una iniciación para luego reflexionar en los grupos. Entonces, hizo una ponencia en cuestión de dos momentos que creo que son importantes. El primer momento, para indicar lo importante que es Iglesia en salida y que somos una misión, como dice el Papa Francisco. Y para ser una misión tenemos que estar preparados en esas dos partes que él consideraba fundamentales. Primero, formarnos en el encuentro con Jesús, formarnos en la comunión eclesial, formarnos en vocación laical, en unir fe y vida, en todas estas dimensiones que son fundamentales, pero también formarnos para saber dar razones de nuestra experiencia, que es lo que dice la carta del apóstol Pedro, sí, en el capítulo, me parece que es 3. Tenemos que dar razones de nuestra esperanza. Entonces, para dar razones de nuestra esperanza tenemos que saber explicar. Y estas son las dos cuestiones fundamentales: estar bien formados para esta Iglesia en salida, para estar presentes en el mundo, para realizarnos como vocación laical en el mundo, y en segundo también para saber dar razones de esta experiencia nuestra, dar razones de la fe, que no es algo así cosa extravagante en el mundo de hoy, sino que es una cuestión vital para las personas, porque la dimensión trascendental de la persona es fundamental para vivir seriamente nuestra vida. Es decir, que no solamente consiste en formarnos bien profesionalmente, formarnos bien civilmente, socialmente, sino que también es fundamental formarnos en esa propuesta trascendental, es decir, formarnos en el encuentro con Jesús, que nos libera, que nos ayuda a salir a la vida, a realizar ese proceso de liberación personal, social y comunitaria. Por eso la ponencia a mí, que ya te digo que no es perfectamente o totalmente formativa, sino más bien introductoria, de luego la riqueza que tuvo para nosotros los encuentros de reflexión, los encuentros de diálogo y los encuentros de proponer 3 cuestiones que son fundamentales para esta continuidad del Congreso, que son qué actitudes tenemos que cambiar, qué procesos tenemos que iniciar y qué proyectos tenemos que empezar a hacer realidad en nuestra Iglesia para hacer precisamente responder a estas 2 cuestiones fundamentales del Congreso, que son
la sinodalidad, es decir, del caminar juntos en iglesia, en comunión, y segundo, ser salida, ser cristianos en salida. Luciano, yo no sé, porque claro, en ese compartir con otras diócesis, uno mira a la suya, a la nuestra, la de Toledo, y desde esta delegación de apostolado seglar siempre ha habido una importante inquietud para abordar este tema de la formación de los laicos, con diferentes propuestas, ¿no? Y a lo largo de nuestro calendario pastoral, del plan pastoral diocesano, vemos cómo se han ido concretando, desde el ciclo de formación complementaria, que hemos visto que se ha adaptado, ¿verdad que sí?, a estas nuevas circunstancias que estamos viviendo, pasando por las jornadas, por las jornadas de pastoral que se celebran a principios de año. Es decir, ha sido una constante. Yo no sé si, volviendo al tema de la continuidad, de cara al futuro, ¿podemos anunciar ya algo o bueno, pues intentar hacer una apuesta segura de lo que ya veníamos celebrando? Tenemos que avanzar indudablemente en este final del plan pastoral que teníamos proyectado para nuestra diócesis, porque la realidad es que todo el plan pastoral tiene una dimensión formativa fundamental. Y tú lo has dicho ahora mismo, viendo la jornada de pastoral, los temas de reflexión que se proponían, esta complementaria, en fin, la dimensión formativa era fundamental o es fundamental en nuestros planes formativos, en nuestros planes de pastoral. En este último tercer trienio del plan formativo, el último año, pues la dimensión formativa tiene que ser también fundamental. Y sobre todo por el planteamiento que se va a hacer, que se va a presentar dentro de unos días de cara al programa pastoral del curso que viene. Claro, porque si estamos hablando de mantener un diálogo con el mundo, ¿no? Indudablemente. Una comunicación con el mundo, hay que saber cómo hacerlo y conocerlo, claro. Conocer el mundo, conocer nosotros, formarnos nosotros bien para entrar en contacto precisamente en ese diálogo con el mundo, con los nuevos areópagos, con el arte, con la cultura, etc. Entonces, indudablemente la formación tiene que estar presente, fundamental. Como siempre desde el Concilio Vaticano II ha estado siempre presente en los planes formativos y además como proceso. Esto es muy importante. La formación no puede ser algo esporádico de una conferencia, de un momento concreto, de una asistencia a un momento puntual, sino que tiene que ser considerada como formación integral y permanente y sistemática. Nos tenemos que acostumbrar mucho a eso los laicos, porque sin este proceso formativo pues nos vamos quedando con una formación un poquito light. Nuestro planteamiento tiene que ser formación permanente para crecer y madurar constantemente, si no, las fuerzas de la secularización se nos lleva por completo. El mundo nos lleva por completo. Así que los procesos formativos tienen que formar parte fundamental del último año de este plan formativo que creemos que tendrá luego otra continuidad con otros planes formativos también. Desde luego que sí. Bueno, Luciano Soto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una alegría poderte ver así de bien, aunque sea a través de estos medios, y ojalá y pronto pues ya puedas estar aquí con nosotros y compartir bueno, pues en primera persona todo lo que ha sido el Congreso Nacional de Laicos. Gracias, Luciano, cuídate. Para mí ha sido una alegría también mucho. Cuidados también vosotros. Gracias. Y ahora ya, sin más, nos quedamos con la ponencia de ese tercer itinerario dedicado a los procesos formativos que explicaba de esta manera el profesor Uribarri en el Congreso Nacional de Laicos. Ahora que estamos ya situados, yo voy a tener dos partes en la presentación. Una parte que voy a ir más deprisa tratando de situarnos y una segunda parte en la que voy a entrar más directamente en el tema de la formación. Primero, para situarnos. El punto de partida lo podemos tener con Marcos 13:44, la parábola del tesoro. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da vende todo lo que tiene y compra el campo. Y aquí tenemos dos palabras clave, tesoro y alegría. Y todos los que estamos aquí hemos tenido la suerte de gustar la alegría del Evangelio,
lo cual entonces nos impele a transmitirlo. Ese es nuestro punto de partida. El mismo punto de partida con el que juegan los anuncios de detergentes. He descubierto esta marca que es magnífica, que funciona mucho mejor. ¿Y a quién se lo has dicho? Se lo he dicho a mi vecina, se lo he dicho a toda la escalera, se lo he dicho a todos mis amigos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la fe, si es un tesoro y es una alegría? Porque quizá hoy en día una de las cosas que nos pasa, uno de los impedimentos que tenemos, es que nos falta una confianza tajante y absoluta en nuestra fe. Y tendemos a veces a relegarla al ámbito de la vida privada. Esto es una cosa mía, es solamente para mí o para mi círculo más cercano, pero no es una cosa de la que se puede ir hablando y diciendo por ahí. Sin embargo, si nosotros nos fijamos en 3 puntos, me parece que eso nos puede ayudar a cambiar. Dice uno de los grandes teólogos del siglo XX, Pannenberg: el cristianismo de los padres de la época antigua se sabía en alianza con la razón verdadera frente a una cultura en decadencia. Y él se pregunta, ¿no es esta nuestra situación actual? ¿Tenemos nosotros auténticamente el convencimiento de que la razón es una aliada de nuestra fe y que por lo tanto la podemos y la debemos presentar? Y en esta misma dinámica se pregunta y dice otro teólogo alemán, católico, Eugen Visser, que hoy a veces vivimos, y yo pienso que la Iglesia española vivimos, una cierta herejía emocional que tiene que ver con el derrotismo. Y él dice, y es que la fe no corre peligro con una interpretación equivocada del dogma, ni con un comportamiento moral deficiente, sino que ateniéndonos a la experiencia general, el peligro mayor deriva sobre todo del derrotismo religioso, que no otorga a esa fe energía alguna capaz de configurar la vida y el futuro. Derrotismo, incapacidad de configurar la vida y el futuro. Si de alguna manera eso nos ha entrado a nosotros por dentro y decimos, el último que consuma el sagrario y que cierre la puerta, ¿cómo vamos a transmitir la fe y cómo vamos a comunicarlo? Con esa herejía emocional, con ese derrotismo de fondo, es imposible. Y sin embargo, un estudioso agnóstico del cristianismo primitivo se preguntaba ¿cuál fue la razón psicológica del triunfo del cristianismo? En un libro que se titula Paganos y cristianos en una época de angustia a lo mejor como la nuestra también. El cristianismo se presenta como una fe que merece la pena vivir, porque es también una fe por la que merece la pena morir. Y esto fue una de las causas fundamentales del éxito del cristianismo en el mundo antiguo. Una fe vergonzante o acobardada no atrae. Sin embargo, una fe convencida de que es la verdad, de que es un tesoro, es algo que sí que atrae y que nos anima a presentarlo con valentía y con ilusión. De tal manera que, también interpretando el magisterio del Papa Francisco, hay 3 palabras clave que se encadenan: tesoro, alegría, anuncio. Hemos descubierto un tesoro que nos llena de alegría y lo queremos transmitir y comunicar a otras personas. De tal manera que entonces la clave principal es transmitir, emitir. Una amiga divorciada, en torno a los 50 años, me decía que tuvo la siguiente experiencia. Sus amigas le decían, ¿cómo vas a encontrar pareja si no emites? ¿Cómo que no emito? Sí, que no emites, que la gente no se da cuenta que tú estás buscando pareja, que tú a los 50 años, divorciada, estás dispuesta a encontrar una pareja. ¿Pero qué es esto de emitir? Y le decían, pues tú fíjate en nosotras,
Y entonces cuando vas a tomar el aperitivo, pues cómo te vistes, cómo hablas, cómo reaccionas, cómo te mueves, cómo te maquillas, qué tipo de comentarios haces. Y luego cuando volvían a casa decían, oye, ¿he emitido o no he emitido? Bueno, has mejorado un poco, pero todavía no estás emitiendo bien. La pregunta entonces es, nosotros que somos cristianos, ¿emitimos o nos da vergüenza? ¿O emitimos solo cuando estamos en el grupo de la parroquia? Pero en la vida profesional, en nuestra manera de movernos, de comportarnos, de ser familia, de comprar, en nuestro ocio, ¿emitimos? ¿O somos como alguien que nadie sabe que está buscando pareja? ¿Cómo vamos a ligar sin emitir? ¿Cómo vamos a propagar el Evangelio sin emitir? Y por lo tanto, la gran pregunta es, ¿estamos emitiendo o estamos relegando la fe a un asunto privado? Con lo cual aterrizamos ya en la cuestión de la formación. La tesis que yo quiero defender, de la que ustedes ya están convencidos, es que ser iglesia en salida requiere formación. Ciertamente no solo formación. Lo primero es esa experiencia personal del encuentro con la misericordia del Señor. También nos hace falta, como dice el Papa Francisco, consolación, la alegría de saber en que somos salvados. Y evidentemente necesitamos también la unción del Espíritu. El Espíritu es el gran evangelizador, dirá Pablo VI, y el que guía la evangelización de la Iglesia. Pero siendo todo esto cierto, también me parece que es verdad que necesitamos formación. Y voy a tratar de fundamentarlo. En primer lugar, tomando de la Evangelii Gaudium una frase ya famosa del Papa Francisco. Yo soy una misión en esta tierra y para esto estoy en este mundo. Yo soy una misión. Y para realizar esta misión, la formación es un complemento y es una ayuda indispensable. Cada uno hemos recibido con la unción del Espíritu una serie de dones específicos y particulares, de dones exclusivos, como dice Lumen Gentium 12. El mismo Espíritu Santo no solo santifica y dirige el pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición. Todos y cada uno de los aquí presentes tiene dones y gracias especiales que el Espíritu le ha concedido, que con la formación puede hacer que fructifiquen más, que sean más fecundos, que sirvan mejor. Y por eso necesitamos formación. Una iglesia en salida es una iglesia pletórica, llena de cristianos ungidos por el Espíritu, pero que también mediante la formación crecen en su fe, crecen en la escucha del Espíritu de Dios y crecen también en el discernimiento de cuál es su misión más particular y más específica. Esta necesidad de formación venía claramente apuntada como fruto de los grupos y dice así el Instrumentum Laboris. Experimentamos en este contexto la necesidad de una formación más plena, más auténtica y propia de la vocación laical. Necesidad que yo voy a subrayar por 3 motivos. Primer motivo, porque sin un cultivo de la fe personal no hay una fe madura. Para transmitir nuestra fe, los primeros que necesitamos somos nosotros una fe más madura, una fe bien encajada en nuestra vida. Una fe con una formación ajustada a nuestro estilo de vida y por eso más adelante hablaré también de la necesidad de personalizar esta formación. En segundo lugar, porque sin conocer nuestra fe va a ser más difícil transmitirla. San Ignacio, que fundó una orden misionera, los jesuitas, dice que después de probar a la gente a ver si tienen auténtica vocación en el noviciado, después es necesario dedicar mucho tiempo a
conocer la fe y saber proponerla. El conocimiento de la doctrina y el modo de proponerla, las dos cosas. Tenía un profesor que decía que hay gente que es muy lista en latín, pero muy tonta en castellano. Sabe muchas cosas, pero luego no es capaz de transmitirlas. Y nuestro reto es unir las dos cosas, el latín y el castellano. Conocer bien nuestra fe, pero también saber transmitirla a los demás. Y en tercer lugar, porque uno de nuestros grandes retos, también siguiendo al Papa Francisco, es la inculturación de la fe en España, y cada uno en su familia, en su trabajo, en su profesión, en su apostolado. Pero eso requiere discernimiento, y para el discernimiento la formación es muy importante. Uno de los grandes teólogos de nuestro siglo, Baltasar, cuando le preguntaron, dice: ¿y usted por qué se ha dedicado a la teología? Él nunca dio clase en la universidad. ¿Usted por qué se ha dedicado a la teología? Y dice: para ser apóstol. Ser teólogo para ser apóstol, decía él. Nosotros, cada uno a nuestro nivel, formarnos, conocer mejor, apropiarnos mejor de nuestra fe. ¿Para qué? Para ser apóstol, para anunciar, para transmitir nuestra fe. En un mundo cada vez más complejo, en una sociedad que cada vez se dice más que es la sociedad del conocimiento, los cristianos no podemos mantenernos en un nivel superficial. Ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los laicos, ninguno. No nos lo podemos permitir. Cada uno en su profesión sabe que hay que mantenerse al día, que siguen saliendo nuevas cosas, no digamos ya en la tecnología. Pues nosotros también en nuestra fe necesitamos mantenernos al día, por lo menos igual que necesitamos mantenernos al día en nuestra propia profesión. Y sobre todo si lo que queremos es inculturar el Evangelio. Como dice el Papa Francisco, es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. Con lo cual desembocamos en las dimensiones de la formación. Y yo voy a destacar 9, se podrían destacar más, pero voy a destacar 9 dimensiones de la formación. Las primeras son las que me parecen más importantes. Y la primera, en mi opinión, es el silencio. Sin silencio no hay profundidad. Y vivimos en una sociedad del ruido y de la prisa, de los afanes, de las carreras. ¿Hay silencio en nuestra vida? ¿Tenemos espacios regulares y suficientes de silencio? Porque sin silencio no hay un encuentro verdadero y profundo con uno mismo, pero tampoco hay un encuentro verdadero y profundo con Dios. Y lo primero que necesitamos, desde mi punto de vista, es silencio. Encontrar espacios, lugares, modos de silencio que sean espacios de profundidad, espacios de encuentro con nosotros mismos, espacios de encuentro con Dios, quitar todo el ruido que nos viene de las redes sociales y de la prisa de nuestro mundo. Segundo elemento, la oración. No es lo mismo silencio y oración. Hay gente que tiene silencio en su vida y sin embargo no tiene oración. Pero nosotros los cristianos necesitamos, pienso yo, oración. Porque sin relación con Dios corremos el peligro de que nuestra fe se vuelva mortecina, que no se renueve, que no se refresque, sino que tienda a apagarse. Una oración que evidentemente cada uno, según la edad y según las características, tiene que encontrar su modo y manera. Y en la Iglesia hay una gran variedad y riqueza de posibilidades. Pero evidentemente la palabra de Dios tiene que tener un puesto destacado y cada uno verá cómo lo hace. Si es por la lección, si es por la contemplación, si es por la meditación. Pero necesitamos esa oración para nosotros mismos, para alimentarnos, igual que necesitamos también los sacramentos. Sin vida de oración difícilmente va a haber misión. Papa Francisco en el fondo dice: sin santidad no hay misión. Y por eso ha escrito la Gaudete et Exsultate,
Pero por eso también el Evangelii Gaudium tiene todo un capítulo sobre espiritualidad, porque dice, sin una espiritualidad misionera no va a haber misión. Tercer elemento, la lectura. La lectura amplía nuestro mundo, la lectura nos enriquece, la lectura nos pone en contacto con los grandes creyentes de ayer y de hoy. La lectura me proporciona conocimientos con los que puedo creer mejor. La lectura me ayuda a entender mejor la doctrina cristiana, el credo, la moral, la escritura. Necesitamos leer en una sociedad en la que se lee cada vez menos. Leer sobre los temas de hoy en día y leer también acerca de nuestra fe. Hubo un teólogo pastoral alemán que decía, contra la tibieza, lectura espiritual. Contra la tibieza, lectura espiritual. En cuarto lugar, dentro de la formación nos ayuda toda forma de revisión de vida y de contraste. La formación es una empresa personal, pero también comunitaria. Hay otros que ven cosas, que saben cosas que yo no sé. Estoy dispuesto a escucharles, estoy dispuesto a dejarme interrogar, estoy dispuesto a reconocer que otros pueden ver mis engaños y mis trampas y ayudarme a salir de ellas. Estoy dispuesto a recibir el enriquecimiento por parte de otras personas. En algunos grupos se practica la revisión de vida y la revisión de vida nos ayuda si lo que vamos buscando es crecer en la fe, crecer en el encuentro con Dios. En quinto lugar, el discernimiento. El discernimiento orienta nuestra vida como misión y por lo tanto la formación encaminada al discernimiento no busca simplemente saber más por saber más. Está bien la curiosidad intelectual y es buena, pero recordemos lo que decía Baltasar, ser teólogo para ser apóstol. Y entonces nuestra formación tiene que tener un ojo puesto en el discernimiento, sobre todo para que nos ayude a evitar dos de los grandes peligros que hoy en día tenemos, desde mi punto de vista. Un peligro que tenemos los cristianos hoy en día es vivir un activismo desenfrenado. Nos apuntamos a todo, vamos a todo. Cubrimos todos los puestos, somos siempre los mismos, los que vienen al Congreso, los que llevan la parroquia, los que llevan las cuentas, los que llevan la liturgia, los que limpian la iglesia, los que preparan la catequesis, los que están en la cofradía. Es una locura en la que algunos se queman y una locura en la que perdemos profundidad, perdemos alegría y terminamos por no vivir plenamente nuestra fe y tampoco la transmitimos. Tenemos que hacer un discernimiento para salir de ese activismo. Pero otra de las trampas que tenemos hoy en día es caer en un cristianismo de estufa. Estoy con los míos, estoy siempre con los mismos, estamos a gustito, nos conocemos, nos reunimos, nos apoyamos, pero no salimos de nuestro grupo cerrado. Una formación para ver hacia dónde tenemos que salir y una formación también para recortar qué cosas menos tenemos que hacer. Una formación, en sexto lugar, que sea permanente, lo cual no va en contra de periodos más intensos y más largos de formación, que son realmente valiosos y que nos ayudan. Pero si nuestra fe es un camino juntos con el Señor, en ese camino la formación tiene que estar siempre presente para que siempre sigamos creciendo. Cada uno según su edad, según su profesión, según sus características, pero en una formación permanente. En séptimo lugar, una formación eclesial. Una formación que nos ayude a crecer en pertenencia y en comunión, en sinodalidad, que es la palabra que se ha puesto de moda últimamente. Sínodo significa caminar juntos, sin, con, odos, camino. Hacer sínodo es hacer un camino juntos y por lo tanto un camino eclesial. Lo contrario del sínodo es el francotirador. Realizar por lo tanto una formación a nivel personal, pero también una formación de carácter comunitario. Octavo, una formación profética. Una formación que nos ayude a transformar la realidad,
a que nuestro mundo se parezca más al reino de Dios, a descubrir qué signos proféticos los cristianos podemos realizar en nuestra Iglesia y podemos realizar en nuestra sociedad para que transformemos, según el Evangelio y la fuerza del Evangelio, nuestra sociedad. Y noveno, una formación personal que potencie mi vida cristiana y potencie mi vocación como cristiano. Y cada uno entonces aquí se debería preguntar, según su propia edad, según sus circunstancias familiares y profesionales, qué es lo que el Señor me pide, qué es lo que ahora a mí me ayuda a crecer más para ser un cristiano adulto, responsable, que anuncia a Jesucristo como el Señor de su vida y como el tesoro que le colma de alegría. Tenía preparada una presentación que no he podido presentar porque no tenemos pantalla. La presentación terminaba con un Cristo resucitado. Cristo ha resucitado. Él nos envía. Vayamos con Él. Gracias. Y seguimos ahora aquí en Laicos en Salida, seguimos hablando del Congreso Nacional de Laicos que se celebró en el pasado mes de febrero. Tras esta intervención del profesor Gabino Uribarri sobre los procesos formativos, vamos a hablar con uno de los sacerdotes de nuestra diócesis que también participó en la previa al Congreso Nacional de Laicos, uno de los teólogos que ayudó en la elaboración de los contenidos de este congreso, de esta cita. Saludamos al que es secretario del Instituto de Ciencias Religiosas San Ildefonso de Toledo, don Carlos Loriente, que también es coordinador del ciclo de formación complementaria de nuestra diócesis. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Estupendamente, muchas gracias, Conchi. Qué bien, en persona, por fin. Aquí superamos las distancias. Sí. Aunque mantenemos la distancia de seguridad, eso sí, pero aquí estamos. Eso es. Bueno, yo he dicho que usted participó también en ese proceso de elaboración de los contenidos del Congreso Nacional de Laicos. ¿Cómo fue? Bueno, yo participé en una fase muy puntual, porque una vez que individuaron cuáles eran los grandes temas, los grandes núcleos de reflexión que iba a abordar el Congreso, con aquellos 4 famosos itinerarios que estáis recorriendo en estos programas, sí. Primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia pública, hubo comisiones que se encargaron de preparar la ponencia inicial, la ponencia final y cada uno de los itinerarios, que después se iban a presentar como un trabajo colectivo, aunque fuese una la cara visible que hacía la presentación, ¿no? De manera que, bueno, nosotros nos incorporamos, un grupo de 3 teólogos, fuimos convocados a una sesión que llamaron precongreso, en la que estaban presentes todas esas comisiones, y una representación del panorama teológico en el que, bueno, pues yo representaba al sector joven de la teología, podemos decir, ¿no? Porque los 2 compañeros que tuve eran 2 primeros espadas del panorama internacional, incluso son 2 de los que han sido miembros de la Comisión Teológica Internacional, lo son, de hecho, uno de ellos al menos, Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, que hizo una ponencia sobre el testimonio como categoría fundamental de la evangelización de los laicos, ¿no? Y otro que era Santiago Madrigal, profesor de Eclesiología de la Universidad de Comillas, que reflexionó sobre el tema de la sinodalidad, ¿no? Y un servidor pues hizo una modesta contribución sobre el diálogo fe y cultura, que es un tema de la teología fundamental que tenemos aquí precisamente en nuestro Instituto Teológico como una de las especialidades que impartimos. Y la reflexión, bueno, fue 3 pequeñas intervenciones con un tiempo de diálogo que a todo el equipo de contenidos del Congreso sirvió un poco para encontrarse, reunirse después por grupos pequeños y lanzar ya un primer boceto, un primer esquema de los contenidos que se querían abordar. Lo nuestro fue una especie de provocación intelectual, ¿no? Intentar ponerles un poco a pensar sobre las cuestiones que hoy por hoy nos afectan como Iglesia aquí en el contexto particular de la cultura de nuestro país, ¿no? Bueno, lo cierto es que el pasado 9 de mayo, en la Jornada Nacional de Apostolado Seglar, usted también ofreció una conferencia sobre los impulsos y los desafíos pastorales para el pueblo de Dios en salida. ¿De qué impulsos y de qué desafíos, a qué retos nos vamos a enfrentar? Y además a partir de ahora, que ya la cosa cambia, que no es lo mismo que hace 6 meses atrás o un año. El contexto era un poco ese, de imaginarnos
una situación totalmente distinta de la que partía aquel 16 de febrero en el que terminaba el Congreso, Sí. y en el que ninguno de nosotros hubiésemos pensado que iba a seguir un tiempo de desierto tan prolongado, ¿no? Por eso, quizá esa imagen que salía al final del Congreso, en la ponencia final, de ese resto de Israel que después del destierro de Babilonia vivió su tiempo más fecundo, era muy iluminadora precisamente para lo que nosotros vivíamos. Podíamos leerlo prácticamente una clave en paralelo a lo que había sido la historia sagrada, ¿no? Un tiempo en el que el pueblo sufrió bastante, que vivió una crisis, una de las grandes crisis de su historia, pero a la que siguió el momento más prolífico de casi todos los libros sagrados que conservamos hoy del Antiguo Testamento tienen su forma definitiva precisamente en esos años del post-exilio. Eso por no decir un renacer de la vida religiosa del pueblo de Israel, etc. Bueno, yo retomé un poco esa imagen para darnos cuenta de que esta crisis en sentido bíblico, que es un momento de sufrimiento, pero también una oportunidad de crecimiento, podía ser un impulso enorme porque hemos tenido tiempo para muchas cosas. De hecho, el profesor Uribarri, en la conferencia que acabamos de escuchar, decía que una de las cosas que necesitábamos para poder hacer un anuncio solvente y crecer en un itinerario personal formativo verdaderamente sólido era la necesidad de silencio. Sí. Silencio, ¿no? Lo decía el profesor Uribarri. Bueno, pues creo que ocasión hemos tenido. Que lo hayamos aprovechado o no es otra cosa, porque también cabía la posibilidad de mucho ruido. De mucho ruido, o sea, hemos tenido una sobresaturación informativa, pantallas, maratones de series, bombardeos de WhatsApp, feeds de Instagram, de Facebook, de Twitter, que podíamos seguir sin límite, ¿no? Entonces, bueno, como posibilidad está, y yo creo que ha sido así, la experiencia que estamos teniendo nosotros cuando nos acercamos ahora de nuevo a hablar con las personas ya cara a cara, es que a nadie le ha resultado indiferente este tiempo, y que ha habido ocasión para pensar las cuestiones serias de la vida, que eran un poco también uno de los objetivos que nos proponíamos cuando veíamos la necesidad de un primer anuncio. Nos encontramos con gente que está aparentemente satisfecha con su vida, que parece no necesitar un itinerario trascendente, y que eso solamente aparece cuando llegamos a momentos críticos como el del sufrimiento, tocar fondo, la muerte cercana de alguien. Son cuestiones que sí que nos ponen ante los grandes interrogantes que todos llevamos dentro. Y en esta crisis creo que todos hemos tenido situaciones cercanas bastante críticas y delicadas, ¿no? Bueno, pues explicaba también en su intervención, en esta intervención con motivo de la Jornada Nacional del Apostolado Seglar, la necesidad o la importancia de dar continuidad a la formación de los laicos. Es algo de lo que también hemos hablado con Luciano Soto, dar continuidad a esa formación que recibieron en el Congreso Nacional de Laicos. De hecho, en cuanto a itinerario sinodal, aquello era una etapa de lo que quiere ser un proceso. De hecho, ese itinerario se llamaba procesos formativos, un poco en la línea de la reflexión del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que no era tanto señalar momentos, eventos, sino fomentar procesos de crecimiento. Y eso ha sido un poco reflexión de toda la comisión durante este tiempo. No se trata solamente de dar contenidos, sino de hacer que la gente emprenda un discernimiento personal sobre cuáles son las áreas en las que necesita crecer, y que eso se organice de una manera sistemática, como propuesta. Hay ya algunos experimentos, por ejemplo, la Acción Católica tiene un itinerario bastante, todavía en elaboración creo, pero que es bastante panorámico de todos los grandes contenidos del tesoro de nuestra fe. Y en ese sentido se invitaba a crear esos itinerarios que permitiesen hacer un recorrido completo. El ejemplo siempre lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, con los 4 grandes bloques, ¿no? La doctrina de la fe, la celebración cristiana, la vida en Cristo como orientación moral, la oración, el camino de la unión con Dios. Y eso que viene ya desde muy antiguo, como grandes surcos en los que hay que labrar,
también es cierto que recientemente se encuentran con otra serie de necesidades que responden al modo contemporáneo de anunciar la fe. Fue un poco el gran interrogante que movió al Papa Juan XXIII a convocar el Concilio Vaticano II, darse cuenta de que tenemos un mundo que se aleja progresivamente de la Iglesia y al que hay que anunciarle de modo nuevo el Evangelio de siempre, pero de un modo nuevo, comprensible, accesible. Luego Juan Pablo II hablará de la nueva evangelización, sí. Y a eso pues los papas, yo creo que ha sido como el hilo conductor de todo el magisterio de los papas de los últimos 60, 70 años. O sea, darse cuenta de que el impulso fundamental de la Iglesia es, lo que diría ahora el Papa Francisco, un impulso en salida, pero Pablo VI decía que era la evangelización, que Juan Pablo II la nueva evangelización, Benedicto XVI una emergencia educativa con una serie de contenidos fundamentales, la conversión, el anuncio del reino de Dios, Jesucristo, la vida eterna. Bueno, pues yo creo que hay una serie de propuestas que tienen que tomar la forma también un poco de los tiempos y que en este caso intentan combinar propuestas sistemáticas con implicación personal, el hecho de que cada uno haga una labor de discernimiento de esa necesidad formativa y dónde la va a recorrer, en qué camino. Tenemos muchas ofertas. Nosotros en la diócesis... Sí, eso decía yo antes con Luciano, que bueno, pues desde las jornadas de pastoral, el ciclo de formación complementaria y demás, pero algo que me llama la atención, la formación de un laico no consiste solo en adquirir conocimientos e información. Usted ha nombrado la palabra discernimiento. Sí, pasa por conocer la verdad de la fe. También en la ponencia de Uribarri, que acaban de escuchar nuestros televidentes, hemos visto cómo uno de los elementos diferenciales del cristianismo ha sido siempre estar convencidos de que habían descubierto un tesoro que era una verdad más alta, Eso en un contexto como el del Imperio Romano, de cultura politeísta en general, que de alguna manera precisamente en ese relativismo germinal que generaba el Olimpo de los dioses, pues tenía uno de sus puntos más débiles, y en los que el empaste con el cristianismo generó la conciencia de que habían descubierto la religión verdadera, era la reflexión de los padres, darse cuenta de que no era una propuesta más, una historieta, una metáfora útil, no, o sea, es que había un contenido de verdad muy importante, o sea, y eso quizá lo trasladamos al contexto actual multicultural, de tendencias habitualmente sincretistas, relativistas, y darse cuenta de que en nuestra fe tenemos verdad, verdad es muy importante. Yo creo que nuestros alumnos, por ejemplo, de ciencias religiosas, aprovecho para hacer una pequeña cuña de publicidad, el Instituto de Ciencias Religiosas, la experiencia que tienen nuestros alumnos, a mí me resulta muy grata cuando los alumnos te dicen, es que he descubierto un océano que no podía imaginar. O sea, a veces cuando nos asomamos a nuestra formación resumida de catecismo, nos pone en un horizonte como muy corto, pero bucear un poco en la sabiduría teológica, darse cuenta de que las cosas no se dicen porque sí, sino que hay todo un itinerario, una razonabilidad de la fe. Tantísimos teólogos, santos padres, personas que han profundizado con mucho rigor la teología como ciencia. Yo creo que eso es un descubrimiento para todos los que hacen una especie de formación sistemática como la que puede ser la del Instituto de Ciencias Religiosas, pero en general es cierto que eso es un punto fundamental. No son solo contenidos, pero también son contenidos. También es verdad que conocemos. Ahora, lo peculiar de la religión cristiana también es que nuestra fe es una fe que transforma la vida. Es una fe viva, ¿no? Es una fe viva. No se trata de una información que puedes más o menos compartir, sino una información que hay que vivir. Eso es. San Pablo habla de la fe que obra por la caridad. Y el Espíritu Santo, ahora que tenemos tan reciente esta efusión de Pentecostés, el Espíritu Santo se manifiesta en frutos de caridad.
¿no? De esos 12 frutos que enumera la tradición, en el fondo son un resumen de todas las obras que brotan de una luz más alta. Es importante que la fe no la presentemos como esa señora con los ojos vendados, a veces que aparece en ciertas representaciones artísticas. La fe no hace ver menos, la fe hace ver más. Ilumina, ¿no? Exactamente. Ver desde más alto, nos da una mirada pues desde la luz más alta que podemos recibir. Y en ese sentido es una fe que transforma nuestro horizonte, nos hace ver más lejos, y es una fe que después transforma la vida y nos da un modo de obrar nuevo, incapaz, es nuestro corazón de transformarse a sí mismo. Nosotros no tenemos la capacidad de obrar de ese modo nuevo, lo tenemos que recibir como un don. Y en ese sentido, pues el hecho de conocer cuáles son esos itinerarios que el Espíritu Santo abre en nuestras almas también son seguramente pues una garantía de una andadura cristiana satisfactoria y fructuosa. Estaba yo pensando, estaba recordando ahora, ¿no? Ese ciclo de formación complementaria, las últimas sesiones, cómo han sido ejemplo de eso, ¿no? De que la fe ilumina pues, los momentos de una familia, que la fe ilumina los interrogantes que pueden surgir a cualquier persona, que creo que ha debido ser todo el mundo, ¿no? Quien no se ha preguntado en este tiempo que hemos vivido de pandemia, ¿no? De crisis. Es un ejemplo el ciclo de formación complementaria de precisamente de eso, iluminar, pero no solo ahora porque haya habido esta crisis, sino años anteriores, ¿no? Descubríamos pues, de la mano de profesionales, pues, de filósofos, de médicos que han participado en ese ciclo de formación complementaria y que como ellos nos han transmitido que a través de su fe, ¿no? Cómo se ven las distintas realidades, ¿no? Sí, yo creo que en este tiempo además las preguntas se han multiplicado, la prueba está en que son muchos los que nos han pedido inscripción en estas sesiones extraordinarias de formación. Sí. Hemos descubierto un continente nuevo en el que nos podemos mover con soltura también. Todo esto yo creo que ha venido un poco a quedarse. Estas sesiones un poco telemáticas que hemos organizado últimamente quizás sean el eje de futuras propuestas. El hecho de que facilitemos a la gente que tiene horarios muy complicados, que vive a un ritmo que ya sabemos que es sobredemandante en muchas ocasiones, la posibilidad de tener acceso a estos recursos desde casa, en horas en las que les sea más fácil, pues todo eso será. Es cierto que siempre cuando hablamos de estos medios digitales tenemos el punto un poco de ver la ambivalencia, el hecho de que hay ciertas cosas que ayudan y otras cosas que no ayudan no tanto. Hay ciertas cosas que se pierden, por ejemplo, la riqueza del encuentro, Eso es. Justo. del compartir. Habrá que equilibrar, habrá que encontrar el punto justo. Ahora quizás estamos ya en un momento de una cierta saturación de pantallas y casi todos volvemos a necesitar el hecho de encontrarnos. Hay que darse cuenta además que en la Iglesia, por voluntad de Jesucristo, las grandes cosas pasan en el contacto personal y que tienen que ver con la presencialidad de la carne. Tertuliano decía que la carne se había convertido en el quicio de la salvación, porque había sido la ocasión con la que Jesucristo había redimido a la humanidad, ¿no? Haciéndose carne. Y los sacramentos no se pueden hacer telemáticamente, ¿no? Se necesita la presencia y eso tiene que ser iluminador también. Bueno, ya terminamos y me gustaría terminar con esas 3 actitudes que usted asegura que a partir de ahora vamos a necesitar más que nunca para afrontar esta realidad a la que ahora nos enfrentamos, que son la paciencia, la confianza y el espíritu de iglesia doméstica. Sí, la paciencia, porque justamente en los días de la pandemia leíamos esos fragmentos del Apocalipsis que hablan de las plagas, de esas plagas que llegan en el tiempo final, y en las que el mismo autor del Apocalipsis dice, a pesar de que la sufrió casi toda la población mundial, dice, la mayoría de ellos no se convirtió. O sea, para que no pensemos que esto va a ser como... O sea, que hay mucha gente que va a pasar de puntillas por esta experiencia también, pero hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia. Dice San Pedro también que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Todos hemos tenido experiencia de cómo Dios ha tenido mucha misericordia y mucha paciencia con cada uno de nosotros.
Y para los evangelizadores es fundamental la paciencia, ¿no? El Evangelio está lleno de imágenes. Cuando habla del crecimiento del reino de Dios, pone imágenes que tienen que ver con la vida vegetal, ¿no? Una semilla, una planta. Si uno la mira de día en día, no ve que haya crecido, y sin embargo está creciendo. Pues el reino de Dios crece así también en medio de nosotros, ¿no? Muchas veces sin darnos cuenta, y requiere paciencia, ¿no? Esto se lo recomendamos siempre a los educadores, ¿no? A los padres también, ¿no? A los padres también, pero hay que tener paciencia, y la paciencia es fruto de muchas otras cosas, ¿no? De acostumbrarse a soportar los defectos del otro, de tener mansedumbre para no reaccionar, sobre reaccionar ante ciertas circunstancias, pero es clave también para el que evangeliza, ¿no? Tener paciencia con nuestro tiempo, porque las cosechas llegan a su tiempo. Confianza. Confianza, ¿por qué? Porque creo que hemos visto que en este momento necesitamos confiar en alguien. Con mayúscula, ¿no? Con mayúscula, vale. Efectivamente. Un poco de crisis, esa crisis de esperanza que decía Juan Pablo II, que afectaba a Europa sobre todo, y que se manifestaba en la poca proyección vital, el propio poco deseo de transmitir la vida, ¿no? Se manifestaba en estos días de crisis un poco en una falta de discernimiento. Había hasta agencias que se planteaban si tenían que discernir las fake news, ¿no? O sea, eso es una crisis de confianza en última instancia, ¿no? Pero es una confianza que no se puede imponer. La confianza no se exige, se da, ¿no? Se da, ¿no? Eso a nivel interpersonal, porque hay que confiar en Dios y hay que confiar también en el hombre. Yo creo que lo vamos a necesitar eso, una cierta confianza en que Dios ha hecho las cosas bien también. Entonces, ese proceso yo creo que lo necesitamos recuperar. Y nos lo ha quitado un poco ese virus del miedo. Junto al coronavirus, el miedo nos ha dado también una situación en la que muchas personas se han visto bloqueadas por situaciones un poco irracionales. Usted lo decía, ¿no? Que peor que el coronavirus puede que sea el virus del miedo. Efectivamente, paraliza. En muchos casos lo hemos visto. Yo lo contaba a raíz de una situación que ocurrió en el hospital, y es de una familia a la que le dieron la oportunidad de ir a despedirse de su ser querido que estaba a punto de morir, y que dijeron que no iban porque se podían contagiar, ¿no? O sea, no juzgamos actitudes individuales porque el miedo es muy irracional, pero ha paralizado. Imaginaros que los médicos, los cajeros de supermercados, los fruteros hubiesen dejado de hacer lo que tenían que hacer por miedo. Pues hubiésemos muerto todos, ¿no? Era un miedo irracional. No, hay que vencerlo. Y el amor vence el temor, ¿no? Y las cosas que amamos verdaderamente nos hacen salir de nosotros también en unas situaciones difíciles. Y de ahí el cultivar el espíritu de iglesia doméstica. Sí, porque era el espíritu originario. La iglesia comenzó en las Domus Ecclesiae, reuniéndose con ese tono en el que los lazos de padres, hermanos, hijos, era como el analogado que movía las relaciones de los que creamos iglesia. No podemos seguir siendo pues desconocidos o primos lejanos, sino que la iglesia es casa y familia de Dios, que decía San Agustín. Y ojalá todo esto sirva también para que estrechemos lazos, porque esa comunión fortalece nuestra misión también. Estupendo. Pues muchísimas gracias, don Carlos Loriente. No tenemos tiempo para más. Gracias por estar aquí con nosotros para hablarnos de esa importancia, ¿no?, de los procesos formativos en los laicos. Gracias, cuídese. Muchas gracias, nosotros también. Y a ustedes también, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós. Pueblo de Dios en salida.